Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro informativo correspondiente al 24 de marzo de 1936. Comenzamos, como siempre, por delimitar nuestra línea editorial. El debate sobre la proposición no de ley relativa al orden público previsto para el 24 de marzo de 1936 sufrió un segundo aplazamiento. Esta decisión ha defraudado a la opinión pública, que se pregunta si las razones que la justifican pueden tener más peso que la conveniencia de que se divulgue todo lo ocurrido desde el 16 de febrero, de que la nación conozca al detalle la situación y de que se juzgue la gestión del gobierno y su responsabilidad, así como la del anteriormente presidido por Portela Valladares antes de abandonar sus funciones. Por la mañana se reunieron los jefes de la oposición, las minorías de Izquierda Republicana y Unión Republicana, la minoría de la FEDA y el Gobierno en Consejo de Ministros. Desde primera hora se advirtió en los alrededores del Congreso gran afluencia de público. Dentro del edificio la animación era extraordinaria, con presencia de todos los diputados electos, numerosísimos exdiputados y muchísimos periodistas extranjeros. El presidente de la Cámara, señor Martínez Barrio, reunió a los jefes de los grupos parlamentarios para pedirles que cooperasen en el mantenimiento del orden en los debates. Es importante explicar que este ambiente hace imposible a la oposición de derechas concurrir a las previstas elecciones municipales porque las garantías constitucionales están suspendidas. Y aunque Azaña afirmó que sí se celebrarán dichas elecciones, serían restablecidas unos días antes, apenas faltaban 18 días para la votación, siendo insuficiente el plazo para la preparación electoral de los partidos. En las minorías monárquicas el aplazamiento produjo disgusto porque entendían que el esclarecimiento sobre lo sucedido en el periodo posterior a las elecciones es absolutamente necesario. A juicio de los diputados de Renovación Española y tradicionalistas, el silencio del Gobierno en materia tan grave como la del orden público produce un estado de inquietud que es necesario que termine cuanto antes. Y antes de iniciar el capítulo de Información Nacional, les dejamos con una noticia de publicidad. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Abrimos página de Información Nacional con una noticia luctuosa que nos pasan de redacción y que nos trae también el director de nuestra emisora. Acabamos de recibir, como les digo, la triste noticia del fallecimiento del exministro don Alfredo Martínez, víctima de un atentado del que les dábamos cuenta ayer. Continúan los debates, en otro capítulo, de la Comisión de Actas. La arbitrariedad y el abuso de poder de la mayoría sigue imponiendo la fuerza del número contra la razón y el derecho, concediendo o negando caprichosamente la proclamación de los diputados según sus ideas y sus filiaciones. Se trata de arrebatar a las derechas actas limpias e indiscutibles, como las de Salamanca y de Orense, y de revalidar para las izquierdas las que vienen manipuladas, como las de Cáceres, La Coruña y Pontevedra. Esta tarde la Cámara ha anulado la proclamación por Burgos del diputado tradicionalista don Francisco Estébanez, proclamando en su lugar al socialista don Eliseo Cuadrado. En un notable discurso, el conde de Vallellano pone de manifiesto la injusticia del acuerdo de la comisión. En votación nominal es rechazado el voto particular de los monárquicos y anulada la proclamación. Tenemos también noticia de última hora que nos pasan, como de costumbre, de nuestra redacción. Han sido clausurados los centros de Falange Española y detenidos sus afiliados más significados. En diversas localidades de las provincias de Jaén, Guipúzcoa y Castellón
Se han clausurado los centros de Falange Española y se ha detenido, como decimos, a sus afiliados más significados. En Jaén, dicha organización pensaba presentarse a las elecciones municipales, pero encarcelados ahora el jefe provincial y todos los miembros de la Junta Directiva, se ignora qué harán, o por mejor decir, qué podrán hacer. Y vamos ahora con otra noticia de publicidad aquí en Radio Universal. Heno de Pravia, un fino jabón cuyo uso diario e insistente hará posible la desaparición de las asperezas de su piel y la obtención de una piel suave y bella. Y a la vuelta de publicidad abrimos página de información internacional. La respuesta provisional de Alemania rechaza aquellos puntos del proyecto de Locarno que considera que afectan a su honor e igualdad de derechos. Y en el ámbito de la actualidad hay que destacar la crecida del Guadiana y del Ebro. En Badajoz se han recrudecido con caracteres alarmantes los temporales de lluvia, habiendo experimentado el Guadiana una crecida de más de 5 metros. Las aguas desbordadas han inundado por quinta vez los barrios, causando daños en las barriadas más humildes y ocasionando grandes pérdidas en las cosechas. Y nos vamos a despedir, queridos radioyentes de Radio Universal, pues como lo hacemos siempre, con una melodía de nuestra selección musical. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es... Bueno, pues bienvenidos al siglo XXI. Estamos en el 24 de marzo de 2019. Les acabamos hace unos segundos de narrar lo acontecido el 24 de marzo de 1936. Y para pues centrarnos en lo que sucedió y explicárnoslo, sobre todo explicárnoslo, está con nosotros Milagrosa Romero, que es profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Ya la conocen ustedes, no es la primera vez que viene, afortunadamente, a... Muchas gracias por el afortunadamente. 1936, no, ibas a venir más veces. Vamos a ver, Milagrosa, parece que si existía la violencia en las calles, no era menos lo que ocurría dentro del Parlamento, en el hemiciclo. Por eso pide el presidente que no se produzcan enfrentamientos verbales e incluso llegando a las manos entre los diputados, entre sus señorías. Efectivamente, aquello llega a parecer pues un torneo de boxeo. El mismo día que se inaugura la comisión de actas, el 15 de marzo, mientras se está constituyendo la mesa de edad, pues al presidente de esa mesa de edad, que era un monárquico, lo abuchean, socialistas, comunistas, se levantan, empiezan a cantar a voz en grito la Internacional, y ya hay un primer altercado, el 15. Los altercados siguen, el día 20 hay otro diputado del Partido Radical, es decir, del Partido de la Rus, que dice, bueno, ya comienza el pasteleo, ya tenemos el primer pasteleo de la temporada, refiriéndose a la discusión de las actas de Salamanca. Y automáticamente es agredido a puñetazos pues, por diputados de izquierda republicana, socialistas, etcétera, etcétera. Y ya para colmo, pues el día 30 parece que incluso pues, alguien tira un petardo, una bomba, un artilugio con olor a azufre que no llega a estallar, y es el día que Indalecio Prieto pues, presenta su dimisión, abandona la comisión de actas y también la abandonan las derechas, ¿no? Los partidos de derechas. Que eran los perjudicados. Que eran los perjudicados, pero dicen, es que aquí pues, no hay nada que hacer, está claro que se va por el tongo, y es inútil. Pues ¿no? sea. ¿no? Sí, ya está, ¿no? Que no cuente conmigo, porque esto es una tomadura de pelo. Iba a haber elecciones municipales, pero Milagrosa, el gobierno tenía suprimidas las garantías constitucionales. ¿Esto era legal? Pues a ver, se supone que era para mantener el orden público, pero claro, eso comporta una serie de limitaciones a la hora del desenvolvimiento de la campaña impresionantes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que de esta manera pues, se pueden manipular todos estos resultados y se puede, sobre todo, poner estas trabas a los partidos de derechas, ¿vale? Ya volveremos sobre esto, pero la idea
En palabras de Largo Caballero, que hay que acabar con el fetichismo del Parlamento, del parlamentarismo, entre otras cosas. José Díaz, del Partido Comunista, igual. Hay que evitar por cualquier manera posible, ¿no?, que la derecha pueda tener alguna opción de llegar al poder, como en el año 33, y Ángel Pestaña, pues lo mismo, que a costa de arbitrariedades, de injusticias o incluso de crueldades, hay que evitar la posibilidad de la alternancia entre la derecha y la izquierda. Dentro de esto, pues vale todo. Todo estaba tolerado siempre que fuera de los amigos políticos, efectivamente, de los compañeros de viaje del Frente Popular. y que toda esta violencia política se dirigiese contra los partidos del bloque de la derecha, por así llamarlo. Sí, claro, evidentemente. Bueno, pues en este sentido tenemos que destacar, y a ver si nos lo aclaras, Milagrosa, continúan las detenciones de falangistas y el cierre de numerosísimas sedes de Falange a lo largo de toda la geografía nacional. Pero la Falange era un partido minoritario, fuera del Parlamento, con sus líderes encarcelados. ¿Por qué esta inquina del gobierno a un partido tan pequeño, cuantitativamente hablando, y que además era extraparlamentario? Sí, efectivamente, pues es lo que acabo de decir. Porque además hay que mantener, entre muchísimas comillas, el orden público. Ya estamos viendo toda la violencia que hay, los enfrentamientos entre extrema derecha y extrema izquierda. Pero Azaña tiene miedo a tener mano dura con los violentos de izquierdas, socialistas y comunistas. Entonces, ¿por qué? Porque son sus aliados en el Frente Popular. A estos no se los toca. ¿A quién voy a tocar? A los falangistas. Si bien no representen numérica ni políticamente nada en ese momento. Pero es que hay más. Es que además Azaña, aparte de ese temor, que lo dice el propio Diego Martínez Barrio, que será presidente de la República interino, porque mientras pues, han obligado a dimitir a Alcalá Zamora, han destituido, mejor dicho, a Alcalá Zamora, y está ejerciendo Martínez Barrio, que es masón, que es del partido de Azaña, etcétera, etcétera. Dices que Azaña tenía miedo de actuar contra estos compañeros suyos de viaje, como se diría en la época, pero es que además ya en el 33 se está usando lo que va a usar el mismo Azaña, la expresión de la amenaza fascista. Entonces, los falangistas vienen muy bien para usarlos como paraguas, como amenaza externa. Ya se utiliza ese término contra la CEDA en el año 33, a raíz... El término fascista. El término del peligro fascista, que la CEDA es una amenaza fascista. Entonces necesitamos a un cocopirulo, ¿vale? Una amenaza para justificar el asalto y el control total del poder y justificar la violencia y la represión. Entonces, en este sentido, pues los falangistas hacen ese papel. Se le otorga a la Falange y a los falangistas el papel de coco. Sí. Vamos a ver. No siendo objetivamente efectivamente ninguna realidad, ni proporcional. Hemos hablado también del asesinato de Alfredo Martínez. Sí. Alfredo Martínez puede ser un nombre banal, pero todos los historiadores y políticos de la época, empezando por Salvador de Madariaga, Claudio Sánchez Albornoz, el propio Azaña, van a reconocer que aquí ya pasamos a palabras mayores, porque es un exministro de Justicia, de Trabajo, de Sanidad. Ha sido ministro muy poquito tiempo, en diciembre del año anterior, de 1935, es decir, durante el bienio de derechas. Él era liberal-demócrata, era de Oviedo, es asesinado en Oviedo, y además se da la circunstancia curiosa que era sobrino de Leopoldo Alas Clarín, el escritor Clarín. Y entonces, por esos motivos es asesinado, no muere en el acto, y ya en su lecho de muerte, y esto lo refiere Salvador de Madariaga, pide a su familia, por favor, que no indaguen en los hechos, que no lleven adelante procesos, para no aumentar la violencia y la inquietud social. Y para terminar, Milagrosa, arde por los cuatro costados la iglesia de San Ginés, y son detenidos precisamente los que estaban tratando de sofocar ese incendio, ¿no? Sí. No es que exactamente, bueno, sí, arde en ese momento tal, pero se dice que esas personas que están ahí estaban teniendo una reunión ilegal
Y lo que sucede a esas alturas de la película es que muchos españoles en toda España, ante esa avalancha de incendios y de atentados, muchos católicos de a pie defienden estos edificios, se ponen en la puerta o incluso montan guardias dentro para defenderlos de estos atentados. Pues muchísimas gracias, Milagrosa Romero, por haber estado nuevamente aquí en Noticiario 1936. Y a todos ustedes, ya saben, hasta mañana a las 9:30 en punto de la noche, en que volveremos con este noticiario de 1936. Gracias por su atención, amigos, y hasta mañana. Adiós.